Hola, bienvenidos a este análisis. Llegamos al viernes 5 de septiembre de 2025. Bienvenidos a Noticias El Salvador SV, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, y eventos de actualidad del Salvador y el mundo, con curiosidad intelectual, fluida y fácil de comprender. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en YouTube, Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en otras plataformas. Búscanos en PayPal con el usuario PayPal 2025-186. Escríbelo todo unido, PayPal 2025-186. Recuerda, tus aportes ayudan a pagar facturas para poder dar contenido. Somos Noticias El Salvador SV. Síguenos, comparte y comenta. Hoy, tenemos sobre la mesa un buen montón de noticias sobre El Salvador, todas publicadas hoy mismo, 5 de septiembre. Las fuentes son variadas. Diario El Mundo, el blog, la prensa gráfica, Diario El Salvador, elsalvador.com, vamos, un poco de todo. Y los temas también son, diversos. Vamos a tocar seguridad y justicia, que ya veremos, tiene bastantes matices, claroscuros, diría yo. También hay movimientos económicos importantes que comentar y, como no, algo de deporte y de esas noticias del día a día que, nos afectan a todos. Vale, pues vamos a desgranar esto. La idea es sacar las claves, ver qué nos dicen todas estas piezas juntas sobre cómo está El Salvador ahora mismo. Empecemos por seguridad y justicia, que siempre es un tema, candente. Hay una noticia que llama la atención, casi como un símbolo, ¿sabes? McDonald's ha vuelto al centro histórico de San Salvador, después de bastantes años fuera. Lo cuenta Diario El Salvador. Según la propia empresa, este regreso se debe a la mejora de la seguridad en la zona y a toda la labor de revitalización que se ha hecho desde el gobierno. Han abierto un local justo enfrente del mercado Ula Ula, en la calle Rubén Darío. Dicen que crean 37 empleos directos y calculan unos 400 indirectos si contamos proveedores y demás. Andrea Larín, que es la directora de la autoridad del centro histórico, lo valora como una señal de confianza. ¿Cómo ves este tipo de gestos? En un área que durante años fue, sinónimo de peligro e inseguridad, pues tiene un peso simbólico innegable. Funciona como un indicador, al menos para ciertos sectores, de que la percepción sobre la seguridad ha cambiado lo suficiente como para atraer inversión privada de nuevo a ese punto, neurálgico de la capital. Es una señal potente, sí, hacia afuera y hacia adentro. Claro, pero esa es, digamos, la foto bonita. Porque si miramos otros datos y noticias, la cosa se complica un poco. Diario El Mundo informa que la PNC, la Policía Nacional Civil, registró 41 homicidios hasta finales de agosto de este año, 2025. Y de esas 41 víctimas, 11 eran mujeres y una de ellas una niña de apenas 14 años. Son cifras que, siguen estando ahí. Siguen estando ahí, exacto. Y las operaciones contra las pandillas no cesan. El blog detalla varias capturas recientes. Una mujer joven que presuntamente presumía en redes sociales de pertenecer a la MS-13. Otro miembro, de la pandilla 18 revolucionarios, detenido en una zona rural. Incluso un veterano de la MS-13 al que pillaron intentando borrar sus tatuajes para pasar desapercibido. También informan de una condena a un pandillero por extorsionar a un comerciante pidiéndole $200. O sea, la actividad criminal, aunque quizá menos visible en algunas zonas, persiste. Persiste, claro. No desaparece por completo. Y esto nos lleva directamente al terreno de las políticas de seguridad y sus consecuencias, que es donde el debate se pone más tenso, ¿verdad? Hay una noticia de impacto en la prensa gráfica. FESPAD, que es la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, una ONG con 37 años de trabajo en el país, ha anunciado que cierra sus operaciones. 37 años es mucho tiempo. Muchísimo. La razón que dan son las condiciones que les impone la Ley de Agentes Extranjeros, esa normativa que regula a las organizaciones que reciben fondos del exterior y que ha sido muy criticada por, según algunos sectores, dificultar el trabajo de la sociedad civil. De hecho, Diario El Mundo cuenta que otras ONGs están pidiendo formalmente al Registro de Agentes Extranjeros, el RAEX, que las exonere de impuestos bajo esta misma ley. Se nota la presión sobre estas organizaciones. Claro, es una presión económica y administrativa fuerte. Y luego está el gran tema, el régimen de excepción.
esa medida extraordinaria que suspende ciertas garantías constitucionales para combatir a las pandillas. Sigue generando narrativas totalmente opuestas. La prensa gráfica recoge testimonios muy duros. Por ejemplo, 255 familias agrupadas en MOVIR, el Movimiento de Víctimas del Régimen, dicen que siguen sin tener respuestas sobre los expedientes de sus familiares detenidos que entregaron en Casa Presidencial hace tiempo. Cuentan el caso de una madre que ya había perdido un hijo asesinado por pandilleros y ahora tiene otro hijo detenido bajo el régimen. Imagínate el drama. Durísimo, sí. Las preocupaciones que se airean son muchas y graves. Se habla de capturas que podrían ser arbitrarias, de muertes de detenidos bajo custodia del Estado. Ponen el ejemplo de un profesor, de la posibilidad de que menores de edad sean juzgados como adultos por una reforma legal reciente, de falta de atención a las víctimas del propio régimen en una cumbre de derechos humanos que se hizo aquí. Incluso Amnistía Internacional ha pedido la liberación de un joven abogado detenido. Es complejo. Sí, lo es. Y en la misma línea, la prensa gráfica menciona que han liberado, por razones humanitarias, al empresario del transporte Catalino Miranda, aunque su proceso judicial continúa. Y también que varios miembros de la MS-13 van a seguir siendo procesados, pero en Estados Unidos. Un panorama complicado. Lo fascinante aquí desde un punto de vista analítico es precisamente esa coexistencia de realidades y discursos tan radicalmente distintos, casi paralelos, ¿no? Por un lado, tienes la narrativa del éxito en la seguridad, simbolizada por el regreso de McDonald's o la revitalización de ciertas zonas, y eso sin duda responde a una demanda ciudadana de tranquilidad y atrae inversión. Pero por otro lado, tienes la persistencia de la violencia, aunque sea a menor escala o en otras formas, las operaciones policiales continuas y sobre todo el impacto profundo y controvertido del régimen de excepción y de leyes como la de agentes extranjeros. Esta última está claramente, estrangulando o al menos dificultando enormemente la labor de organizaciones clave de la sociedad civil como FESPAD. La tensión fundamental sigue siendo la misma, la búsqueda legítima de seguridad por parte del Estado y la población frente a las preocupaciones, también legítimas, sobre el respeto a los derechos humanos, el debido proceso y el espacio cívico. Son dos caras de una misma moneda que, en la práctica, parecen estar en conflicto constante. Exacto. O un conflicto que se ve en las noticias casi a diario. Y si cambiamos de tema y nos vamos a la economía, pues encontramos una dinámica parecida, con señales en direcciones opuestas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hay una noticia que ha generado bastante comentario. El Salvador ha comprado $50 millones en oro. Oro, vaya. Sí, lo publican la prensa gráfica, Diario El Salvador y elsalvador.com. Esto, según explican, aumenta las reservas de oro del Banco Central de Reserva en un 31%. Un buen pellizco. ¿Un 31%? Sí, no está mal. Y ya que hablamos de reservas, la prensa gráfica añade un dato. Las reservas internacionales netas del país llegaron a $4.678,77 millones en julio de este año, 2025. Dicen que es una cifra más alta que la del año pasado por las mismas fechas. Vale, un dato macroeconómico positivo. O otros indicadores que sugieren cierto movimiento económico. Diario El Mundo señala que ya hay más de 1.19 millones de salvadoreños con suscripción a Internet fijo en casa. El blog menciona que Tigo, la empresa de telecomunicaciones, ha invertido más de $500 millones hace poco y está explorando nuevas iniciativas. Vemos expansiones comerciales como la de Super Selectos, que abre su tienda número 118 en Zacatecoluca, una inversión de $4.5 millones según Diario El Salvador y elsalvador.com. Y volvemos a McDonald's, que también se puede leer como una señal de confianza económica, ¿no? Sí, conecta con lo anterior. Además, se anuncian muchos proyectos y planes a futuro. Se va a crear un fondo para la transformación digital y la competitividad de las empresas. Lo cuentan Diario El Mundo y la prensa gráfica. Hay una apuesta fuerte por convertir a El Salvador en un clúster logístico, un centro de transporte y distribución regional, como destaca Diario El Salvador. Este mismo periódico informa que las obras del nuevo aeropuerto del Pacífico, en el oriente del país, ya van por la mitad. O sea, avanzan. Medio aeropuerto ya es algo. Se habla mucho de implementar la nueva ley de inteligencia artificial, del potencial de la ciberseguridad como una nueva industria
y de planes para construir un hotel de categoría mundial en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, según elsalvador.com y Diario El Salvador. Y la prensa gráfica reporta que se va a regular cómo se dan las concesiones para explotar la energía geotérmica, la que viene de los volcanes. Parece que hay mucho en marcha, ¿no? Mucha iniciativa. Sí, es una apuesta fuerte por diversificar y modernizar. Sí, pero como decíamos antes, siempre está la otra cara. Y en economía, esa cara es el coste de la vida para la gente de a pie. Diario El Mundo publica un dato que es, bastante duro y además confirmado por el gobierno. Productos básicos como los rábanos, el maicillo, que es un tipo de sorgo, y los tomates se han encarecido un 78% en solo 7 meses. Un 78%. Madre mía. Un 78%. Eso es un golpe tremendo para la economía familiar. Tremendo. Brutal, sí. Y en el frente laboral, que está muy relacionado, Diario El Salvador menciona que el ministro de Trabajo ha presentado una propuesta para intentar que más trabajadores pasen a la economía formal, con contrato y prestaciones. Este es uno de los grandes retos pendientes del país, la informalidad laboral. Mucha gente trabaja sin contrato. Claro. A ver, la compra de oro es interesante. Es una estrategia clásica para diversificar las reservas de un banco central, quizá buscando protegerse ante la volatilidad del dólar o fortalecer la posición financiera del país. Podría interpretarse también como un gesto de soberanía económica. Si conectamos esto con el panorama general que has descrito, las fuertes inversiones en digitalización, logística, infraestructura como el aeropuerto, la apuesta por sectores nuevos como la IA o la ciberseguridad, la energía geotérmica, pues sí, se dibuja una visión clara. Es una apuesta por modernizar la estructura económica del país, buscando nuevos motores de crecimiento más allá de los tradicionales. Parece una estrategia a medio-largo plazo. Sí, suena coherente en ese sentido. Ahora bien, el dato de la inflación en alimentos básicos es crucial y no se puede ignorar. Un encarecimiento del 78% en 7 meses en productos esenciales como hortalizas o granos básicos supone una presión, brutal, sobre el poder adquisitivo de la mayoría de la población. Aquí se ve el gran desafío, cómo equilibrar esas apuestas macroeconómicas y de inversión a largo plazo que pueden ser necesarias con la realidad cotidiana de las familias y su capacidad para salir adelante, para llegar a fin de mes. La formalización laboral es importante, claro, pero sus efectos positivos suelen tardar en notarse. Es un equilibrio muy, muy delicado. Muy delicado, sí. Tiramos al viernes 5 de septiembre 2025. Bienvenidos a Noticias El Salvador SB, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad del Salvador y el mundo con curiosidad intelectual fluida y fácil de comprender. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer o en otras plataformas. Búscanos en PayPal con el usuario PayPal 2025-186. Escríbelo todo unido. PayPal 2025-186. Recuerda, tus aportes ayudan a pagar facturas para poder dar contenido. Somos Noticias El Salvador SB. Síguenos, comparte y comenta. Bueno, y cambiando de tercio completamente, vamos a algo que seguro que ha generado mucha más alegría y unidad en las últimas horas, el fútbol. El fútbol. Siempre une. Parece que la selección nacional, tuvo una victoria de las que hacen historia. Ganaron 1-0 a Guatemala, nada menos que en Guatemala, en el arranque de la fase final de las eliminatorias para el Mundial. Lo destacan todos, el blog, la prensa gráfica, elsalvador.com, fiesta nacional casi. Hombre, ganar a Guatemala en eliminatorias, ¿eso es importante? Los detalles que cuentan son emocionantes. Un golazo de Harold Osorio, ya avanzado el partido en el minuto 79, después de una asistencia de Nathan Ordaz. Y parece que el portero, Mario González, fue clave, con varias paradas importantes. Salvó al equipo, vamos. El héroe del partido, entonces. Totalmente. Además, como Surinam y Panamá empataron en el otro partido, esta victoria les deja en una posición muy buena para poder liderar la clasificación. Empiezan bien. Fantástico comienzo, sí señor. La prensa gráfica relata el ambientazo de la afición. Cuentan que hubo gente que viajó de madrugada hasta Guatemala para animar, incluso les llevaron serenata a los jugadores al hotel.
¡Qué detalle! La afición salvadoreña es muy apasionada. Y rescatan la anécdota curiosa. Un comentarista guatemalteco bastante conocido que antes del partido se había mofado diciendo algo así como que El Salvador juega al fútbol con una pelota cuadrada y que Guatemala les iba a enseñar. Uy, qué valiente. Parece que tuvo que tragarse sus palabras. Le salió el tiro por la culata. Suele pasar. No hay que subestimar el poder de estas victorias deportivas, ¿eh? Sobre todo en fútbol, y más aún si son en una fase decisiva para ir a un mundial. Suelen tener un impacto anímico colectivo muy potente. Generan un sentimiento de orgullo y unidad nacional que en contextos sociales que a veces pueden ser complicados o estar polarizados, actúan como un bálsamo. Son momentos de celebración compartida que son muy necesarios para la moral de un país. Totalmente de acuerdo. Es como un respiro colectivo. Y ya para ir terminando, demos un repaso rápido a otras noticias más del día a día, que también componen el mosaico de hoy. En seguridad vial, por ejemplo, Diario El Mundo trae una buena noticia. Parece que las muertes en accidentes de tráfico han bajado un 40% desde que funciona el sistema de fotomultas. Un 40%, no está nada mal. Algo funciona. Sin embargo, el blog advierte que la principal causa de los siniestros sigue siendo la distracción al volante. O sea, la tecnología ayuda a sancionar, pero el comportamiento humano. Sigue siendo el problema de fondo, claro. El móvil, supongo. Seguramente. En temas de servicios públicos, la prensa gráfica y elsalvador.com informan de algo práctico. El ISS, que es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ha puesto en marcha una nueva plataforma digital para que la gente pueda tramitar las incapacidades médicas por Internet. Ah, pues mira, eso facilita las cosas. Menos colas. Un pequeño paso para modernizar la burocracia, sí. También leemos en Diario El Mundo que los bomberos de El Salvador están recibiendo formación especializada para actuar en caso de incidentes con productos químicos peligrosos y que cuentan con apoyo del País Vasco para ello. Bien por la cooperación y la formación. ¿Es vital? Siempre es bueno saber que los equipos de emergencia mejoran su preparación. Y otros apuntes breves para cerrar. El blog pronostica lluvias y tormentas por una vaguada que afecta a la región. Toca sacar el paraguas. Elsalvador.com celebra que se han recuperado 5 piezas de cerámica maya que estaban fuera del país. Una buena noticia para el patrimonio. Siempre es bueno recuperar patrimonios, ¿eh? Y la prensa gráfica recoge una advertencia preocupante sobre salud mental. Un experto calcula que más del 60% de los casos de depresión no llegan a ser consultados con un profesional. Es una cifra altísima. Eso es un problema grave y silencioso. Y Diario El Mundo, como suele hacer los viernes, ofrece una agenda con actividades culturales para el fin de semana. Un poco de ocio. Es interesante observar cómo, por un lado, la tecnología se va colando en la vida diaria para intentar solucionar problemas. Las fotomultas para reducir accidentes, la plataforma digital de LICES para agilizar trámites. Son avances concretos, ¿no? Sí, van apareciendo. Pero esto plantea una pregunta importante, ¿verdad? ¿Cómo conviven estos avances tecnológicos con la persistencia de problemas que son más de fondo, más humanos o estructurales? Por ejemplo, la necesidad de una mayor conciencia vial más allá de la multa, o el enorme reto de la salud mental, donde parece que sigue habiendo muchas barreras para que la gente busque y reciba ayuda. Ese 60% es alarmante. Por supuesto, la recuperación del patrimonio, como esas piezas mayas, es siempre una noticia excelente que conecta con la identidad cultural. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Si intentamos juntar las piezas del puzzle que nos dejan las noticias de hoy, vemos un El Salvador, pues eso, lleno de contrastes, de realidades que van a la vez, pero parecen distintas. Por un lado, en seguridad, sí. Hay señales visibles de cambio y mejora en zonas concretas como ese regreso de inversión al centro histórico. Es innegable, pero al mismo tiempo persisten cifras de violencia preocupantes y sobre todo un debate muy profundo y polarizado sobre los métodos usados para conseguir esa seguridad, como el régimen de excepción y el impacto que tienen en los derechos y en la sociedad civil. Las dos caras de la moneda, como decíamos. Exacto. En la economía, igual. Vemos grandes apuestas de futuro, inversiones importantes en oro, en tecnología, en logística, en infraestructura, una visión de modernización, de querer cambiar el modelo. Pero, simultáneamente, la presión del coste de la vida en lo más básico, como la comida, es una realidad muy dura para muchísima gente en su día a día. El bolsillo no da para más a veces. La macroeconomía frente a la microeconomía familiar. Eso es.
Y luego, claro, están esos momentos de alegría colectiva y orgullo nacional, como la victoria de la Selecta, que sirven de válvula de escape y cohesionan, ¿verdad? Junto a las noticias más pegadas a la calle, desde cómo conducimos hasta cómo cuidamos nuestra salud mental o qué hacemos el fin de semana. Todo forma parte del cuadro. Exacta. Las noticias de un solo día como hoy dibujan un El Salvador en plena ebullición, en medio de una transformación profunda y, desde luego, compleja. Hay apuestas económicas ambiciosas, cambios drásticos en cómo se aborda la seguridad, proyectos de infraestructura que miran hacia adelante, eso está claro. Pero quizás la reflexión final que nos queda es, entre todos estos grandes movimientos y titulares, ¿cómo reflejan las historias individuales el verdadero pulso de la nación en este momento? Pienso en la familia que se enfrenta a esa inflación del 78% en el mercado cada semana, en la persona afectada directa o indirectamente por el sistema judicial bajo el régimen de excepción, o incluso en el aficionado que celebra un gol como un respiro necesario en medio de todo. ¿Qué perspectiva, la de los grandes planes y cifras o la de estas experiencias cotidianas, acaba teniendo prioridad a la hora de entender realmente lo que está viviendo el país? Es algo sobre lo que seguramente tendremos que seguir reflexionando.